por hacerse partícipe de estos espacios que son creados precisamente por ustedes y para ustedes, siempre con el compromiso que tenemos de mantenernos actualizados en beneficio de nuestros clientes y en cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional. En la tarde de hoy, entonces, vamos a estar Lucía, revisando lo que es... Lucía, ¿ya ¿Sí? están grabando? Sí, ya inició la grabación. Entonces, Ah, ok. igualmente vamos a indicarle a nuestros participantes que este webinar va a ser grabado y va a ser compartido a las personas que así lo soliciten y a través de los correos que se enviaron inicialmente la invitación. Entonces les comentaba que esta tarde vamos a estar mirando en este webinar lo que es la factura electrónica del sector salud, para lo cual lo vamos a estar acompañando como oradores Alexander Candela, Freddy Rangel y mi persona Lucía Jiménez y como moderador Daniela Beleño. En ese entendido reiteramos nuevamente la bienvenida y vamos a darle paso al orden del día. Tendremos entonces una introducción, normatividad vigente, documento de factura electrónica, características, tipos de documento, campos y novedades de documento electrónico, documento XML y transmisión de la DIAN. Y al final, pues vamos a atender esas preguntas e inquietudes que surjan durante esta presentación. Entonces voy a darle paso a Freddy. Freddy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos los asistentes. Te recuerdo mi nombre, Freddy Rangel, miembro del equipo de Grafosoft. Bueno, como ya lo hablábamos en el orden del día y en la introducción que dio Lucía, vamos a hablar sobre la facturación electrónica y los cambios que se han implementado para el documento de factura electrónica sector salud, que si bien está sobre la misma plataforma de la facturación electrónica que estamos viendo actualmente, la que conocemos todos hasta el momento, han cambiado algunos campos que se le han agregado a esta factura y también en temas de codificaciones, la facturación se va a, digamos que a diferenciar de la actual facturación, pues por medio de unos códigos especiales. En este caso, en lo que vamos a hacer hoy es ver, digamos que las cosas más relevantes, porque entrar en todo lo que es la normatividad y todo lo que es el campo técnico es bastante extenso. Entonces vamos a ver como lo más importante, lo más relevante que se cambió para que podamos entender cuál es el grosor o el grueso de este cambio o esta nueva implementación que se va a hacer en este momento a partir del anexo técnico 1.8 que recordemos que ya se implementó por parte de la DIAN en el mes pasado, en agosto, el 18 de agosto, y que vamos a empezar a emitirlo a partir de octubre, el 1 de octubre. También para algunas preguntas aquí el ministerio, él tiene un micrositio. Recordemos que estas presentaciones nosotros se las enviamos para los que la soliciten a nuestro correo, nosotros le enviamos esta presentación, que ahí donde están los enlaces y está todo lo que tiene que ver con lo que veamos hoy. Entonces también tenemos un micrositio del ministerio, vamos a darle clic aquí para que nos dé paso al micrositio del ministerio. Aquí donde habla sobre la facturación electrónica. Sí, el ministerio entonces, el ministerio es el responsable de esta facturación electrónica en concordancia con la DIAN. Sí, porque recordemos que pues la DIAN es la que da las directrices en tema de facturación, pero el ministerio es el que hace posible que estos cambios se den por medio de las resoluciones que han sacado. Por ejemplo, en este caso, pues aquí está, ¿qué es la facturación electrónica? La normatividad, aquí está la normatividad vigente, aquí está el ABC de la resolución 506, matriz de respuesta, y aquí hay unos anexos técnicos para los que deseen entrar a esta página. Entonces está en el CISPRO, cispro.gov.com, Central de Financiamiento. Bueno, igual esos links se los vamos a pasar con las presentaciones. Algo aquí que dice adicional, algo para tener en cuenta aquí esta presentación. Dice que en el propósito es que el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de la DIAN, adoptó las variables adicionales al sector salud incluidos en la generación de la factura electrónica de venta, constituyéndose la factura electrónica una herramienta fundamental para adelantar el seguimiento oportuno flujo de recursos y fuentes que permitan el direccionamiento sectorial y la implementación de la política de atención integral en salud país. Entonces, aquí es donde encontramos esa normatividad. Bueno, pasemos otra vez a la presentación. Vamos a ver que en la normatividad, ¿cómo inició todo esto de la facturación electrónica del sector salud? Inicialmente teníamos la resolución 084, que siempre hablamos que es la resolución 84, de la 84 al 84, por la cual se establecen las disposiciones para la factura electrónica en el sector salud.
Luego salió la resolución 506, que es la que deroga la 084 y es la que entra en vigencia. En esta resolución 0506 se adopta el anexo técnico donde están los campos de datos adicionales del sector salud. Ahí es donde nosotros vamos a tener todas las directrices, todo lo que tiene que ver con los anexos técnicos y cuáles son los cambios que se van a adoptar para este documento de factura sector salud. También recordemos, cabe aclarar también, en nuestro blog, en nuestra página web, recuerden que para que ustedes tienen una página web con para nuestro programa Globo, que es globo.com, donde dice blogs, ahí ustedes encuentran algunos artículos muy interesantes, incluyendo este que es de la factura electrónica del sector salud. Entonces, para que ustedes puedan entren a nuestra página, visiten nuestra página, háganle un recorrido, miren el contenido que hay. Y aquí también tenemos bastante tema sobre la facturación electrónica del sector salud. Bueno, esto ya con calmita ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice que es el documento, es un documento electrónico. ¿Para qué se emite? La finalidad es establecer los campos de datos adicionales que facilita el reconocimiento y utilización en el sector salud. Entonces, como lo hablábamos ahorita, para todas aquellas operaciones comerciales que hagamos en el sector salud y que necesiten una facturación, algún soporte de este mecanismo comercial, vamos a tener en cuenta la resolución 506. Veamos nosotros, por ejemplo, una ABC que tiene el Ministerio de Salud. También tenemos una ABC aquí. En este ABC nos dice, ¿por qué expedir este acto administrativo? ¿Para quién? ¿La finalidad? Bueno, aquí también hay ese ABC donde podemos hacer una consulta de algunas preguntas frecuentes o preguntas adicionales. De pronto, retomando aquí algunas, de pronto importantes, en el punto 7, dicen las facturas multiusuario, cómo se relacionan los valores de copagos compartidos, pero hay una parte especial para los colegas contadores que están viendo ahorita esta transmisión. Dice, vale precisar que mediante la resolución 058 de 2020 la Contaduría General de la Nación detalló cómo se realizan los reconocimientos en la contabilidad sobre los ingresos y recaudos. Entonces, esta facturación electrónica también, la Contaduría se pronunció respecto a esto. Estos cambios que se están haciendo en el sector salud, aquí tengo la página de la Contaduría y aquí podemos ver resolución 058 y aquí dice, en esa resolución está el procedimiento contable para el registro de hechos económicos relacionados con la prestación de servicios de salud. Y ya entrando en la resolución, en el punto 4 habla sobre el recaudo de cuotas moderadoras, copagos y cuotas de recuperación, y ahí habla cómo se haría la imputación contable. Entonces también la contaduría se pronunció respecto a este tema. Entonces aquí podemos ver en la resolución y en el ABC, también cuando le pasemos la presentación, pues ustedes pueden entrar y revisar eso a mayor escala ya más detalladamente. Dice validación. La DIAN no valida los datos de los campos del sector salud, o sea que todos estos campos nuevos que nosotros le vamos a poner, la vamos a enviar a la DIAN, pero la DIAN no es quien va a revisar, la DIAN revisa todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica normal, la codificación, los valores, bueno, lo que veníamos haciendo hasta el momento, y estos campos adicionales los van a validar son las entidades responsables de pago, ¿sí? En este caso las EPS, o en todos los donde vamos a hacerlo, donde hacen los pagos a quienes les reportamos estas facturas. Entonces, ellos son los que van a validar esa información adicional que se va a incluir en la facturación electrónica. Y el multiusuario, para las facturas multiusuario en el anexo técnico, también se pueden relacionar todos los datos de cada uno de los usuarios. ¿Qué es multiusuario? Multiusuario es para, digamos que en nuestro software, a las personas que utilizan nuestro software, la que llamamos factura grupal. Es donde en una sola factura vamos a relacionar varios pacientes, 1, 2, 3, 4 o muchos pacientes, los vamos a relacionar y esta factura multiusuario quiere decir que a muchos pacientes le hacemos una sola facturita. Eso es lo que quiere decir ese multiusuario. ¿Qué características va a tener este documento? Entonces, va a estar denominado como factura electrónica de venta, porque recordemos que sigue siendo una factura, es factura electrónica de venta. ¿Qué es lo que la va a diferenciar de la factura comercial ahorita que tenemos vigente? Es el tipo de operación. Ahorita vamos a ver el tema de codificación. El tipo de operación aquí se va a representar con las letras SS-CUFE. Para la facturación electrónica actual tiene su número. Ahorita miramos la codificación. También se va a diferenciar por los campos que están en el formato XML para las facturas electrónicas de venta. Entonces también ahí podemos ver los campos, lo que dice el ministerio. Vamos a entrar. Aquí está la resolución 056.
Aquí están también todo lo que tiene que ver en esos campos. Aquí tenemos las páginas de la resolución y el anexo técnico. Ahí es donde nos van a nombrar todo este tema. Algo que también se me olvidaba decirles aquí en este ABC. Vamos a mirar un momentico, me voy a volver aquí a este ABC. También un tema importante. En este ABC dice, las entidades, en el número 9, las entidades responsables de pagos y demás pagadores podrán pactar en los acuerdos de voluntades con facturadores inclusión de otros campos de formatos en el formato generador XML de la factura electrónica. No, ¿esto qué significa? Que es que la EPS me devolvió la factura porque me pidió un campo adicional. No, son los que están en la resolución. No se puede decir que es que me van a poner un campo adicional, que es que necesito este otro campo. De hecho, nosotros en Globo siempre nos regimos con los campos que están en la resolución. No le ponemos ni más ni menos campos que no estén en la resolución. Adicional aquí dice, la autoridad competente en el sector salud para reglamentar los campos de datos en la factura electrónica de venta es el Ministerio de Salud y Protección Social en concordancia con la DIAN. No es ninguna EPS, no es ninguna otra entidad, no es la Secretaría de Salud, no, es el Ministerio de Salud y la DIAN. Así es de que, por eso les decía que es importante para que no de pronto digan, no es que nos hace falta un campo, nos hace falta un campo. Siempre que nos digan eso, nosotros vamos a remitirnos a la norma, lo que diga en la parte normativa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También vamos a tener que las características de la factura, pues debe tener su firma digital, normal, como las facturas que estamos haciendo ahorita, la numeración consecutiva autorizada por la DIAN y el CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica. También vamos a tener una característica especial, es sobre los anticipos de la factura. Entonces vamos a ver unos cambios. Aquí también tenemos digamos que un documento que expidió la DIAN. Vamos a decir, por ejemplo, aquí en el número, creo que la página 18, si no estoy mal, donde dice campos incorporados en el presente versión. Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos ahí en la diapositiva, entonces voy a trabajarlo en la diapositiva. Pero para mostrarles que eso viene de la DIAN. Entonces, en las facturas, digamos, comerciales, dice que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, los anticipos serán indicados como valores informativos, o sea que si en una factura comercial hay algo que se llame anticipos, o sea, puede ir el campo de anticipos, este es simplemente informativo, no le va a deducir nada al valor total de la factura. A diferencia de las facturas del sector salud, las facturas del sector salud, los anticipos serán indicados como valores descontables. Entonces, por tanto, estos valores serán incluidos sobre la operación del elemento payable amount, que debe ser pues el valor final de pago, donde dice que yo tengo una factura que vale 1.000.000 de pesos, recaudé 300.000 pesos, el total de la factura son 700.000 pesos. Ese sí lo va a hacer en el momento, digamos que esa regla la va a tomar en cuenta solamente para descontar en las facturas del sector salud. En las comerciales no va a suceder esto. Aquí es donde yo les decía el tema de los códigos. ¿Cuál es la diferencia entre la facturación comercial estándar y la facturación del sector salud? Entonces tenemos que para la facturación comercial estándar, el código de la factura para la DIAN es el código 10, que es la factura comercial estándar. También tenemos otras facturas, que es factura de ayuda, mandatos, transporte y cambiario. Y aquí nos dice, no activa el cálculo anticipo. Esto es informativo, lo que hablábamos ahorita. En la facturación del sector salud tenemos estos documentos que también nos podemos remitir al anexo, vamos a remitirnos a este anexo, donde sí activa el descuento. Vamos aquí a hablar de la página 53, que es donde están los tipos de operación. Los documentos que necesitamos o que vamos a trabajar para la facturación electrónica son estos, según este anexo técnico de la resolución 506. Pero actualmente los que conocemos, los que se están trabajando son este que dice CUFE, SS CUFE, que es la de factura de venta electrónica, y todo lo que tiene que ver con las notas crédito. Estos son los que estamos trabajando hasta el momento. Hay unos que también pues algunas entidades los han venido trabajando, que es el POS, que pues es para el tema de los recaudos de copagos o cuotas moderadoras. Hay otro que viene que se llama recaudo. Entonces, estos que están aquí, el POS, el número, el recaudo, el reporte, están ahí en la resolución, pero todavía no tenemos, digamos que conocimiento exacto de cómo hacer ese manejo con esos documentos. Los nombramos porque están ahí, pero igual todavía hay muchas dudas
sobre cómo se van a manejar estos documentos. Por ejemplo, si la DIAN de pronto va a decir o el ministerio van a decir, sí, para los recaudos solamente vamos a tomar este documento válido como comprobante de recaudo de cuotas moderadoras y no pueden hacer POS o facturas. O si dicen, pueden hacer facturas o pueden hacer POS. Estamos a la espera de que nos amplíen esa información para podérsela transmitir a ustedes de cómo sería este proceso. Por ahora estamos hablando de factura electrónica y notas normales, notas crédito. Aquí en la resolución, en el anexo técnico, podemos encontrar esta información también detallada. Bueno, aquí tenemos también unas funcionalidades. Recordemos que nosotros en Graphosoft siempre estamos pendientes de todo lo que hay normativo y la idea es que ustedes con nuestra herramienta, con nuestro software Globo, ustedes puedan dejar de preocuparse por todas las codificaciones, qué cambios, qué es que hicieron, qué es que toca ponerle una coma, qué es que toca ponerle eso déjenlo a nosotros. Ustedes hagan su procedimiento normal como lo están haciendo, pero eso no significa que no tengan que conocer cuáles fueron los cambios. Conocer los cambios de la normatividad les va a dar un mejor entendimiento de cómo aplicarlo en el software y para que cometamos los menos errores posibles. En este caso, pues ya le voy a pasar a dar la palabra a Lucía para que ella de una forma gráfica nos muestre cuáles son los cambios y en dónde están ubicados esos cambios en nuestra página del servicio, del Globo, del sistema. Entonces vamos a darle el paso a Lucía para que haga su presentación. Lucía. Gracias, Freddy. ¿Me confirma, por favor, si está visualizando ya la pantalla? Sí. Vale, gracias. Bueno, listo. Precisamente entonces lo que vamos a ver ahora es todas estas actualizaciones, dónde las puedo ver y dónde las visualizo yo y certifico que mi software está dando cumplimiento a esa normatividad. Entonces, esos campos adicionales ustedes los pueden encontrar dentro del sistema en diferentes partes, partiendo desde las sedes, el paciente, los convenios y demás. Todos estos están directamente relacionados con esta resolución que les mostraba también ahorita Freddy, que es la 506, ¿cierto? Donde aparecen aquí los campos que debe cumplir esa factura del sector salud en el formato de XML, ¿sí? Entonces, aquí están numerados, nosotros tratamos que de esa misma manera, aunque son códigos acá, referenciarlos también en el sistema. Entonces, ese primer campo que tenemos acá es el código del prestador de servicio de salud, que es el código 1. En nuestro sistema lo vamos a encontrar en el menú configuración sedes. Entonces, acá en configuración, sede, si estamos creando una sede nueva, pues sencillamente vamos aquí a crear nuevo y en la parte del código de habilitación vamos a colocar ese código. Si ya lo tenemos, sencillamente vamos a editar, ¿cierto? Vamos a editar acá para poderle asignar este código de habilitación. Si manejamos más de una sede, pues cada una de las sedes tiene acá el código y el espacio para que usted le asigne el respectivo código a cada una de sus sedes. Luego, tenemos dentro de esos otros campos el tipo de documento de identificación del usuario. Lo vamos a ver acá dentro del menú, pacientes, crear nuevo. Aquí está la tabla también que está referenciada dentro de la misma resolución, ¿cierto? En los anexos, aquí en la parte de abajo. Igual dentro de esta resolución, cada uno de los campos que les menciono ahorita que debe cumplir el XML están acá en una mayor descripción, por si ustedes desean consultarlos. Y en la parte final, pues ya están todo lo que es la parte de los anexos, que también tienen la misma codificación, ¿cierto? Para referenciar y de pronto que ustedes identifiquen plenamente cuál es la actualización o a qué hace referencia de acuerdo a la tabla y el anexo técnico. Entonces, permítanme un momentico, bajamos por acá para visualizarles un poco entonces dónde podemos encontrar esto. Acá estamos. Esta que es la primera tabla, la 14.4.1, entonces encontramos los documentos de identificación de nuestros pacientes. Y en Globo lo vamos a poder referenciar precisamente dentro de un paciente cuando yo le digo crear nuevo o sencillamente ingresando acá directamente al paciente, le vamos a editar, voy a mirarlo acá.
¿cierto? Aquí está el tipo de documento de identificación que está relacionado de acuerdo al anexo técnico. El siguiente campo adicional que está es todo lo que son los datos adicionales del paciente, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, que también lo podemos visualizar acá, ¿cierto? Dentro de la estructura del paciente, claramente identificado para que ustedes puedan relacionar. El siguiente campo sería el tipo de usuario, que para nosotros en Globo lo vamos a identificar es como régimen, ¿cierto? Que es como lo que lo identificamos más en el sector salud. Aquí está el particular contributivo y que también tiene la misma estructura y la codificación que asigna dentro de su anexo técnico de la resolución. ¿Listo? Entonces aquí está contributivo, beneficiario, asociado adicional y en esa misma forma pues ustedes lo pueden visualizar acá dentro del sistema. Luego viene ya lo que es la parte de la configuración del convenio. Entonces, las modalidades de contratación y de pago, que es otro de los campos que ya nosotros los teníamos y estamos ratificando nada más donde ustedes pueden verificar esa información. Está dentro de la ruta de menú configuración convenio, ¿cierto? Entonces, aquí nos salimos del paciente y nos vamos a configuración, convenios, ya sea crear nuevo o editando los que ya tenemos para verificar estos campos. Entonces, aquí están las diferentes modalidades de pago, ¿cierto? De acuerdo a lo que tenemos acá dentro de la estructura, paquete, grupos relacionados y demás. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver dentro de la modalidad de pago relacionada, que ustedes van a seleccionar de acuerdo al tipo de convenio que tengan con sus diferentes EPS. El otro campo, entonces, sería también la cobertura, que para nosotros lo pueden encontrar justamente aquí al frente dentro del mismo convenio en el plan de beneficios, ¿cierto? Entonces aquí está toda la relación también que tiene y hace parte del anexo técnico, para que ustedes lo ajusten ahí. Y por último, ya dentro de lo que es el convenio, aparece lo que es el número del contrato, que lo tenemos aquí en esta parte. Aquí de pronto vamos a hacer una diferenciación importante y es que dentro del convenio cuando lo estamos creando, se menciona el código del contrato y el número del contrato. Este código de contrato es un código interno que puede ser abreviado o corto para la facilidad del cajero, de la persona que está facturando, el que está agendando, para efecto de identificar fácilmente de pronto ese convenio con las diferentes EPS. Mientras que este número de contrato, y que es uno de los desarrollos que quisimos dejar como más separaditos, precisamente para que ustedes lo puedan identificar fácilmente si es el número del contrato que ustedes tienen con su EPS, que por lo general es un código bastante amplio, y entonces importante resaltar eso, que este código de contrato es un código interno que ustedes pueden asignar para la facilidad de la identificación, más este último si es el que va a ir dentro de los RIPS y dentro del cumplimiento de lo que es el XML en la resolución. Los otros campos adicionales entonces ya están dentro de la factura, que hacen referencia al número de autorización, número de MIPRES, número de ID de entrega de prescripción de MIPRES, el copago, cuota moderadora o cuota de recuperación. Entonces, ¿dónde los encontramos? En el sistema. Vamos aquí directamente entonces al paciente, que siempre recordemos que ahí tenemos enlazado todo lo que es la parte de facturación. Vamos a una factura. Voy a decir aquí crear nuevo. Vamos a traer aquí un servicio. Voy a colocar cualquiera para el efecto de la demostración, ¿cierto? Agregamos. Y una vez agreguemos en el lapicito vamos a dar editar y aquí van a estar los campos que se solicita ya. El código de autorización, el número de MIPRES y el ID de MIPRES, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden colocar la información requerida en el cumplimiento de esa parte. Adicional, dentro de esta misma factura, pues está este otro campo adicional que es el número de póliza, la fecha de inicio del periodo de facturación y la fecha final del periodo de facturación. Este número de póliza, pues
hacer la aclaración que aplica únicamente para SOAT, ¿no? De hecho, ahí en la resolución, cuando ustedes ven en el campo específico, se manifiesta eso y lo vamos a encontrar acá precisamente. Acá está la fecha inicial, fecha final y el número de póliza de SOAT. Entonces, estas últimas están dentro de la estructura de lo que es la factura electrónica como tal. Entonces, si podemos ver, hay campos que están dentro del sistema en los diferentes procesos que se desarrollan. Entonces, ya voy a darle paso al ingeniero Alexander para que él nos amplíe un poquito más lo que es el proceso de transmisión en la DIAN. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Entonces, bueno, finalizado el proceso de identificación de los campos adicionales dentro del globo, como se observó, entonces están prácticamente ubicados en 4 secciones, ¿no? En las sedes, el código de habilitación, en el paciente todos los datos que tienen que ver con el paciente, con el usuario, ¿cierto? Sus tipos de documento, el tipo de usuario que nosotros llamamos régimen. El convenio, que nos indica también las modalidades de pago, en la cobertura del plan, el número del convenio. Y por último, dentro de la factura, en cada ítem, allá observaron entonces que tenemos el número MIPRES, el ID de entrega, el copago, la autorización y como datos generales de la factura, la fecha de inicio, fecha final del periodo y solamente cuando aplica para factura SOAT, el número de la póliza. Es decir, que allá tenemos ya la totalidad de los campos ingresados para que en el momento que inicie la vigencia del reporte, que es a partir del 1 de octubre, como lo indicó Freddy, pues ya ustedes tienen todos los campos incluidos y no van a tener ningún problema. Ahora vamos a pasar a una parte un poco más técnica de identificación del XML, ¿cierto? Entonces, en esta sección vamos a observar entonces que después de hecha la factura, aquí tenemos una ruta normal del software de una factura de evento, ¿cierto? Seleccionamos un paciente, entonces acá yo tengo ya una, aquí dentro de pacientes, seleccionamos un paciente, bueno, ingresamos a la factura y aquí estoy dentro de una factura. Este proceso ya lo conocen dentro de Globo los clientes de Globo. Los que no son clientes, en las presentaciones que les hacemos del producto, ahí les dan una información más detallada de cómo se hace una factura y cómo llegar a ella, ¿sí? Lo importante es que quiero partir acá de una factura ya hecha. Entonces, fíjese que acá, para algo que Freddy indicó al inicio, lo que llaman el multiusuario dentro de la resolución, pues nosotros lo llamamos acá factura grupal, ¿cierto? Porque es un grupo de pacientes para nosotros. Pero no importa cómo sea el término, lo importante es que adentro de esa factura estén varios pacientes, ¿no? Que eso es la característica de multiusuario. Entonces acá, por ejemplo, tengo un pacientico y acá tengo otro pacientico, ¿no? Con 3 servicios acá y uno con un servicio. Entonces, fíjense que esta factura ya aplica para eso que llaman multiusuario. Ya cumple la característica de multiusuario. No tiene que ser Capita, ¿cierto? No tiene que ser PGP. Mira que esta puede ser una factura de evento donde cada servicio suma y contribuye al total de la factura y no es una Capita ni es un PGP. Para también de pronto, para para dar claridad en esa pregunta que a veces uno siempre piensa que las multiusuarios son las Capitas. No, una factura multiusuario también puede ser de evento, porque puede ser una factura que se realizó, no sé, a 10 pacientes que se les hizo una terapia durante el mes y son 10 pacientes que se pueden incluir en una misma factura porque así se contrató y porque la EPS lo contrató así. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una factura puede ser multiusuario. Y también fíjense que cada ítem de la factura pues tiene su autorización, su MIPRES, el ID de suministro del MIPRES y tiene su copago, que son los datos que se incluyen allá, ¿cierto? Entonces, y adicional, si tiene número de póliza, ¿cierto? Y el periodo. Entonces, en esta sencilla factura podemos observar esos campos, ¿verdad?
pues está relacionada con un convenio que ya tiene los otros campos y pues cada pacientico ya tiene sus daticos. Entonces, como que aquí está se reúne o se concentra todos los 21 campos que ya tenemos allá definidos. Para la transmisión, nosotros pues simplemente tenemos nuestro botón de envío DIAN que todos conocen en Globo y que ya lo vienen usando, y la pestañita respuesta donde obtenemos la respuesta. ¿En qué me voy a centrar yo? El envío como tal, ya todos lo conocemos, simplemente le damos a enviar y aquí nos visualiza qué respuesta obtuvimos de la DIAN, si fue autorizada o si tuvo errores, para corregir, revisar y volver a enviar, ¿no? Entonces, ¿en qué me voy a centrar? En el XML del sector salud. Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente. Como Freddy lo mencionó, las facturas de salud dentro del XML, ¿cierto? Dentro del XML, ustedes allá el XML lo pueden observar aquí en la respuesta. Cuando ustedes aquí le llega la respuesta, ahí les llega el link del XML enviado. Igual en el correo también lo tienen, pero el de acá, el XML que les visualiza aquí en respuesta, es un XML más que se puede visualizar mejor la información que el que va en el correo electrónico, porque el del correo electrónico, recuerden que es un zip, es un comprimido, es un contenedor donde adentro van varias información, ¿cierto? Entonces, es más fácil visualizar ese XML acá en la respuesta. Ustedes lo van a observar y le van a dar clic al XML y les va a abrir algo así como este, ¿sí? Entonces, el XML, si queremos hoy que ustedes aprendan a diferenciar. Esta fracción del código del XML o una fracción de texto de lo que va dentro del XML es la sección donde a mí o la DIAN identifica si es una factura del sector salud o es una factura comercial. Recuerde que Freddy en una diapositiva acá que tenía nos indicaba cuál era la diferencia y está en que el 10 indica que es comercial o 9 u 11 dependiendo del tipo de comercial. Y aquí también para el sector salud el código es SSQF o SSQ de nota o SSPOS, un documento equivalente, o SS recaudo cuando le hago un comprobante recaudo, ¿cierto? Entonces acá en el XML lo vamos a encontrar en esta zona, ¿cierto? La voy a pronunciar en español, dice Customization ID, ¿cierto? Entonces ahí, en esa sección, voy a encontrar si mi factura o es comercial o es sector salud. Ya les voy a decir. Entonces acá tengo dos ejemplitos. Esta factura de Cuental, que es nuestra plataforma financiera, ¿cierto? Nuestro software contable, que no es de salud, ¿cierto? No es para el sector salud, es un software comercial, es un software para todo tipo de negocio menos de salud. Y este software, si observan aquí en el Customization ID, ¿cierto? Tiene el número 10. Eso significa que esta factura es comercial, es estándar más bien, ¿cierto? Para hablarlo en término técnico, la DIAN es una factura estándar. Por eso acá está el número 10, ¿cierto? Pero si yo me voy a las facturas de Globo, mire esta factura de la plataforma Globo, que actualmente ustedes ya lo encuentran porque ya se están timbrando con códigos de salud. Entonces aquí ya vamos a observar que ese mismo Customization ID ya es mucho más extenso, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Porque tiene el código SSQF y una serie de parámetros adicionales que están mencionados en la resolución, como es el esquema, sector salud, el responsable del mantenimiento, ahí lo llaman mantenimiento porque es el responsable de esos campos, ¿cierto? Y el tipo de operación que es de salud. Entonces, con esta etiqueta, Customization ID, ya yo estoy identificando que mi factura, o no tanto yo, usted lo está identificando y yo lo estoy identificando, ¿cierto? Pero a quien le interesa es a la DIAN, porque la DIAN, cuando encuentra que esta factura viene timbrada con tipo de operación sector salud,
entonces le aplica la regla de validación del cálculo del copago, que quiere decir que al total le va a descontar el valor, o sea, le va a validar el total de mi factura es el total a pagar de mi factura ya tiene descontado el copago, sí o no, ¿cierto? O sea, le va a aplicar la operación. Cosa diferente con una factura del sector comercial estándar, que cuando él encuentre que es un código estándar, pues no le va a aplicar ninguna regla de validación. Solamente si usted le incluyó el copago en el campo anticipo, pues se va a ir informativo, pero sí le va a validar la DIAN. Si usted en el total a pagar le descuenta el copago, le va a dar el error, la regla que Freddy les estaba contando en la diapositiva, que no, pues no la mencionó, pero ahí está el número de la regla, que es la número FAU14, ¿cierto? Esta es la regla que hace la operación del valor total a pagar por el cliente, el adquiriente, que en el caso de salud es la EPS, entonces ahí le va a decir, oiga, ¿cuánto le debe su cliente? Pues depende, si la factura va timbrada con sector salud, pues tiene que ir el valor total de la factura menos el anticipo o copago o cuota moderadora, ¿cierto? Pero si es sector comercial, entonces la DIAN le dice, ah, bueno, entonces su total tiene que ser el total de la factura, no puede descontarle el valor porque va a ser un valor informativo. ¿Por qué les mencionamos esto y por qué hacemos tanto hincapié acá? Porque esta es una gran diferenciación entre los software que van a implementar el formato XML de salud y los que no lo van a implementar. Entonces, sus facturitas en los que no están implementados estos modelos, pues le van a salir con el valor total a pagar como si la EPS le debiera todo el valor y no le está descontando el anticipo. Por razones, la EPS le va a decir que le va a glosar ese fragmento, ese pedacito, ¿cierto? Ese valor correspondiente al anticipo. Entonces, esta es una primera parte importantísima para saber si usted está emitiendo facturas comerciales o de sector salud. Es la más importante, ¿cierto? Y mira que es de fácil identificación. Entonces, ahí está la etiqueta. Cuando nosotros les entreguemos las presentaciones, ustedes la van a encontrar, ahí la pueden buscar, ¿cierto? Y de ahí van a encontrar. Adicional, en la factura del sector salud también van a encontrar una etiqueta que se llama Custom Tag General, ¿cierto? Bueno, en español, Custom Tag General. Entonces, esta etiqueta va a contener la colección de datos del sector salud. Por eso aquí más abajito hay una palabra que dice colección del sector salud. Aquí es donde va a incluir. Esta factura nosotros no le estamos incluyendo la colección. Por ejemplo, esta no incluye la colección. ¿Por qué? Porque esa colección le va a empezar a salir a partir del 1 de octubre que entra en vigencia la resolución. Entonces, el 1 de octubre, aquí en las etiquetas de colección, va a iniciar a aparecer todo el esquema del usuario, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener. Entonces, esas dos cositas en la parte de abajo, el SS-CUFE y esta etiqueta de la colección son las que nos van a indicar si mi factura es del sector salud. Ahora, esta factura es del sector salud, pero no incluye la colección de datos adicionales, ¿cierto? Entonces, también van a poder observar eso. Si mi factura dentro tiene la colección de los datos. En el documento de la representación gráfica, pues ahí también se va a visualizar los datos del paciente, los 21 campos que vienen dentro de los campos adicionales. Pero si usted de pronto quiere ir un poquito más allá, lo puede observar también en el XML y ahí se evidencia si tiene los datos adicionales, los campos adicionales en el collection y el identificador de la factura. Ahora, en el anexo, ¿cierto? En el anexo sí les voy a explicar algo que le quiero, pues me parece importante. Este anexo que les estaba mostrando Lucía y Freddy, aunque tiene aquí los 21 campos que Lucía ya les mencionó, les referenció, ustedes pueden empezar a leer campo por campo. Y él tiene una descripción, un diligenciamiento y un valor. Entonces, valor permitido. Entonces, ahí ustedes van a poder observar de qué trata cada campo, si les aplica, si no les aplica, ¿cierto? Pero van a encontrar un detalle. Pero yo me voy a ir al XML, donde me da una descripción de en qué campo dentro del XML se ubica, pero lo voy a hacer es por unos temitas técnicos. Mira, usted va a reportar dentro de los datos del usuario, ¿cierto?
aquí tengo un ejemplo de una factura, una imagen de una factura que hicimos con, mire, acá en Collection, acá donde ustedes ven Collection, está vacío, ¿cierto? Que fue la factura que acabamos de ver. Pero vamos a ver una que esté llena. Mira, esta factura, que también es de Globo, está con el Collection ya diligenciado, o sea, con los datos. Entonces aquí está el código del prestador, nombre del dato y valor. No, todas van a tener un nombre y un valor. Entonces, nombre, código del prestador, valor. Aquí en este caso le colocamos 0 porque esto es un ejemplo. Tipo de identificación, valor sin identificación, ¿cierto? Número de documento, primer apellido, segundo apellido, primer nombre. Entonces acá en esa sección de Collection van ustedes a encontrar esos datos con el nombre del campo, ¿cierto? Todos van a ir nombre de campo y valor. Por eso va a ser de fácil identificación el XML y ustedes lo van a poder abrir, lo van a poder ver y lo van a identificar fácilmente porque los nombres de los campos pues están en español y no van a tener ningún problema para identificarlos. Entonces acá en el número de autorización, ¿cierto? Y va a aplicar para estos tres campos. El número de autorización, el número del MIPRES y el número del ID de entrega, ¿cierto? Estos tres tienen algo especial y aquí pues nos dan ya más idea de qué es lo que sucede. Primero, nosotros tenemos una factura o podemos tener unas facturas que tiene varios servicios, varios pacientes, como también podemos tener una factura que tiene un solo paciente, pero todos estos pacientes también pueden tener varias autorizaciones, pueden tener varios MIPRES, pueden tener varios ID de suministros de MIPRES, ¿cierto? Es decir, pueden tener varios códigos. Entonces, en el anexo técnico, ustedes pueden leer, pues, si quieren ir allá más al detalle, que las autorizaciones deben ir separadas por punto y coma, pero en el XML, no ustedes. Ustedes siguen en cada línea de la factura, incluyendo su número de autorización como lo vienen haciendo, pero nuestro sistema, y bueno, y todos los sistemas, ¿cierto? Todos los sistemas que implementen este modelo, entonces ellos lo que van a hacer es tomar el dato de los datos adentro de cada línea y automáticamente se van a ir separados por coma. Es importante tenerlo claro porque si de pronto alguno quiere ver el XML que les estaba mostrando acá donde están todos los datos, pues en el campo autorización, si hay varias autorizaciones, ustedes las van a ver separadas por punto y coma, ¿cierto? Entonces, en el número de autorización dice siga las instrucciones del subtítulo 11 que estaba arriba y al frente nos dice que deben ir separadas por punto y coma. ¿Esto por qué? Porque en los campos adicionales uno va a reportar es un paciente, o sea, es decir, uno o varios pacientes, pero se hace un registro por cada paciente, o sea, es decir, que en el XML, no, como por ejemplo, yo tengo acá a Oscar Rolando, lo tengo 3 veces, allá en el XML él no va a estar 3 veces, él va a estar en una sola vez, ¿cierto? Y lo mismo Brian va a estar una sola vez, pero en el caso de Rolando va a tener sus autorizaciones separadas por coma en caso de que tenga 3 autorizaciones, lo mismo los MIPRES, pero va a encontrar una sola colección de Rolando, es decir, que se envía solamente un paciente por cada factura, una colección por cada paciente, ¿no? En este caso irían 2 colecciones, una de Oscar y una de Brian. Oscar con sus autorizaciones separadas por coma y Brian si tiene una sola, pues no van separadas por coma, ¿no? Entonces acá ya nos indica cómo es que va la colección de datos. Lo mismo, el número del MIPRES, mire, fíjese que acá también nos está diciendo que separemos por comas, por punto y coma, perdón. Y lo mismo el número de entrega, que también lo vamos a separar por punto y coma. Los demás datos sí es una única vez, ¿cierto? Entonces ahí están la cobertura del plan de beneficios, la modalidad de contratación, ¿cierto? Pero esta parte que yo estoy viendo ya es una parte muy técnica, pero quería mostrarla para que observen cómo es que indica el ministerio que deben incluir varias autorizaciones, porque esa es una de las preguntas típicas, que cómo incluyen varias autorizaciones dentro del XML, y pues la respuesta es que en cada línea puede ir a una autorización, pero en el XML va en un solo campo separado por coma por punto y coma que corresponde a la colección del paciente. Entonces, fíjense que acá esta resolución es esta más que la resolución, esta no es la resolución, esta es el anexo técnico que emitió el Ministerio de Salud y que lo encuentran en el micrositio que Freddy les mencionó, y allá están detallados los campos adicionales. También al final ustedes van a encontrar las tablas paramétricas que Lucía les mostró con los datos
y también van a encontrar pues los campos, los tipos de operación y un ejemplo de cómo debería ser el tipo de operación para identificar el sector salud y una anotación de lo que Frey ya les comentó de la resolución del cálculo de los recaudos, los tipos de documentos y en fin. O sea, este anexo es mucho más para personas de pronto que no son tan técnicas. Este les va a ayudar a entender más en detalle toda esta operación. En conclusión, y para terminar, para finalizar esta parte, lo que les podemos decir es que nosotros ya les incluimos la identificación, es decir, ¿por qué hubo que incluir la identificación? Sencillo, porque si no se incluye, entonces no se le puede descontar el copago al valor total a pagar. Entonces es obligatorio que se identifique, se timbre la factura con la etiqueta de sector salud, independientemente si ya inicia a enviar su colección de datos, porque la colección de datos la puede iniciar a enviar el 1 de octubre, que es cuando nosotros también la vamos a implementar para que ya empiece a transmitirse. Pero por lo pronto ya se le timbró la factura y se le dice esta factura es del sector salud, se le indica que la colección va vacía inicialmente porque todavía no empezó a regir la norma, pero ya esta factura ya se le valida y se le aplica cálculo del sector salud, ¿sí? Entonces, básicamente, ese era el tema a tocar en el día de hoy. Entonces, Daniela, no sé si tenemos preguntas. Inge, no especificamos al principio que las escribieran al chat, no sé si habilitamos entonces El chat. Daniela, no, Daniela, no lo especifiqué. habilíteles el chat para que coloquen las preguntas ahí. Los ¿Daniela invitamos está? entonces si tenemos alguna pregunta, señor. inquietud, la hagamos a través del chat para poderles dar respuesta. Hacemos 6 minuticos, nos quedan de la presentación para la respuesta, ¿sí, Daniela? Sí, señor. Ingeniero, Señora. Cristian Solano pregunta, ¿de alguna manera el software permite la importación de datos y facturación en bloque? El software Globo no permite importar facturas en bloque, no permite. Tiene que digitarlas debido a que, como se dan cuenta, no es una estructura sencilla, ¿no? Hay datos de convenios, datos de pacientes, datos de las códigos de las sedes, entonces no es una estructura fácil de importación y por eso no la hemos implementado. Para garantizar la calidad del dato, ¿sí? Entonces, la respuesta es no. Globo no tiene importación de bloques de facturas. Yuri Villanueva. ¿Cómo es que se llama? ¿Cristian? Sí, señor. Cristian, de todos modos, recuerde que también existen los proveedores tecnológicos que ellos sí envían bloques de facturas porque ellos permiten importación por archivo plano, archivos de texto, archivos de Excel, archivos electrónicos de otro tipo. Entonces, para eso fue que los facturadores electrónicos también tienen su función para cuando uno
hace las facturas, porque si usted quiere importar facturas es porque las está haciendo en otro sistema. Entonces, más fácil es que su sistema se integre con un proveedor dedicado a recibir bloques de facturas y a enviar bloques de facturas. Entonces, esto es más fácil así. De todas maneras, nosotros dentro del clúster de tecnológico, tenemos algunos operadores que sí prestan ese servicio para hacer importaciones de bloques de facturas y transmitírselos a la DIAN. Porque, pues, Globo es si usted hace un trabajo de varias cosas acá, ¿no? O sea, no es Globo está diseñado es para hacer un trabajo que es lo mismo que usted está haciendo allá, ¿no? O sea, creando facturas, solo que aquí las quiere importar para enviarlas a la DIAN. Pero ese proceso lo puede hacer con un proveedor tecnológico. Siga, Daniela, qué pena. Tranquilo. Yuri Villanueva pregunta, ingeniero, ¿los RIS tienen alguna afectación por la nueva información que se adiciona al paciente y a cada convenio? No, lo bueno de esto es que la misma información que está en los RIPs es la misma información que va en el XML de la DIAN. La única diferencia, lo único que usted los va a diferenciar es que en los RIPs usted va a encontrar en cada línea, cada servicio con cada autorización por línea, ¿cierto? Por cada fila, por así decirlo, en el archivo de texto de allá. En cambio, aquí va a encontrar un campo de autorización donde van separados por punto y coma los números de las autorizaciones. Pero la información que va a los RIPs y que va hacia la DIAN y el Ministerio de Salud es similar. O sea, es decir, ahí no va a haber ningún cambio. Usted no va a tener ningún problema porque los RIPs no los va a afectar. De todas maneras, se ha hablado de que los RIPs les van a hacer una actualización. Pero en este momento no va a tener ningún problema. Siga, Hasta el Daniela. momento no hay más preguntas, ingeniero. Ok. Bueno, pues parece que todo está entendido, ¿no? Alguien está levantando la mano. Andrés Marroquín, Daniela. ¿Será que hizo alguna pregunta? En el chat, no, señor. ¿O será que quiere la palabra? ¿Andrés está levantando la mano o me parece? Ya miro. Sí, señor, está levantando la mano. ¿Será que le damos audio? Le voy a permitir mi propio. ¿Sí se puede? Sí, señor. Andrés, active el micrófono. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Qué pena, es que no sé por qué no me dejaba enviar la pregunta por el chat. Tranquilo. Mi pregunta es, si nosotros por el programa Globo también tenemos que generar algunas facturas de venta como de repuestos de insumos auditivos o de arriendos, estas van a quedar marcadas también con como si fuera el sector salud. Gracias, Andrés. La respuesta es sí, porque Globo es un software médico, pero, la única diferenciación que va a hacer la DIAN con la factura del sector salud es en el cálculo del valor a pagar por la administradora que tiene en cuenta el anticipo. Es decir, que su factura, a pesar de que usted le incluya que es del sector salud, ¿cierto? No va a tener ningún problema porque esa factura no va a llevar pacientes. Esa factura va a ser una factura, no va a tener la colección de datos del paciente, pero va a estar marcada solamente que sí es de salud, le va a aplicar la regla de salud, pero usted no va a ver la diferencia porque usted a esa factura no le está incluyendo anticipo, ni copago, ni cuotas moderadoras. O sea, para usted va a ser transparente. Lo único que va a tener de diferente es que la factura se va a ir timbrada como si fuera del sector salud, ¿cierto? Solo para efectos del cálculo de la operación del copago, porque prácticamente para eso fue que hicieron la diferenciación. Entonces, no va a tener ningún problema con esa factura. Ahí sí hay una pregunta, Daniela, ¿cierto? Sí, En el señor. chat. Sí, señor. Cristian Solano pregunta, ¿las notas créditos y débito tienen el mismo funcionamiento y llevan la misma estructura? Sí, sí. Y de por sí ahí en la presentación que le hicimos, recuerde que dentro de los tipos de documento, a ver, vamos a observarlo,
Acá vamos a tener el tipo de documento, el de nota, mire el de notas, cómo va a estar timbrado, SSQD, con D de dedo, tanto para la nota crédito como para la nota débito, ¿sí? Y más adelante van a tener este documento habilitado electrónico, que es el que la DIAN está en proceso, que es el documento equivalente POS, que también el ministerio tiene su equivalente acá, que es el SS-POS, ¿cierto? Y para los copagos, también van a activar este nuevo documento que es SS-recaudo, ¿cierto? Cuando voy a hacer un recaudo y necesito emitir un comprobante electrónico, o el Ministerio de Salud, me imagino que más adelante dará los lineamientos de cómo va a ser ese proceso, porque este documento está dentro de la resolución, solo que nadie lo ha socializado, pero ahí está. Y se usaría, en caso de que lo habiliten, o de que lo habiliten, no, de que indiquen que se debe usar, sería para el recaudo de los copagos, ¿cierto? Es decir, un documento ya un poco más como más alineado a toda la estructura que ellos están implementando. Siga, Daniela. La señora Carmen Alicia pregunta, ¿será posible, por favor, y me envían ¿será posible, por favor, de enviarme la grabación, ya que me fue un poco imposible estar a tiempo y me atrasé en la iniciación 20 minutos? Muchas gracias. Sí, esa grabación va a quedar disponible para que ustedes la puedan visualizar nuevamente, ¿sí? Se les va a enviar. Lo mismo que las diapositivas también se les va a enviar. Entonces, y también se les van a dejar los links para que puedan entrar aquí a los anexos técnicos, tanto del ministerio como el control de cambios de la DIAN, ¿sí? Para que todos tengan la información. Siga, Daniela. Ingeniero, hasta el momento no hay más preguntas. Bueno, entonces yo creo, no sé, Lucía, si tenemos algo más que adicionar, pero no creo. No, ingeniero, yo creo que ya, si no hay más preguntas, podríamos después terminar la reunión. Listo, entonces muchas gracias a todos. Próximamente les estaremos informando del siguiente webinar de nómina electrónica, lo que es ya la transmisión en producción de los documentos electrónicos de soporte y de ajuste, para que estén pendientes porque esa la vamos a hacer en este mes. Entonces, muchas gracias Freddy, gracias Lucía, gracias Daniela y gracias Gracias. Fabiola. Y Gracias a gracias los a todos por asistentes. participar, muy amables. Gracias. Buena tarde para todos. Bueno, que estén muy bien. Chao, pues.